Una vez más, agradecemos al Señor que nos permite volver a encontrarnos. En el tema anterior veíamos lo importante que es volver a la palabra como fundamento seguro y como única vía de esperanza para el ser humano. Hoy veremos que esa conexión con la palabra debe ir acompañada de un trabajo por nuestra parte para que produzca salvación. La palabra sola no lo va a lograr por muy poderosa que sea si la voluntad humana no se involucra. En 1 Corintios, en el capítulo 10, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todo Israel había recibido las bendiciones que Pablo menciona. Dice que fueron bautizados, que comieron y bebieron del mismo alimento y bebida espirituales y que fueron guiados por Cristo. Es el resumen de una vida espiritual plena, perfecta. Dios les estaba dando una experiencia espiritual como nunca antes la habían tenido. En esta condición, ¿qué puede fallar? Aparentemente nada. Sin embargo, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oh, mis hermanos, esto contiene lecciones de amonestación para nosotros hoy. Podemos estar bautizados, que Dios nos hable hoy por su palabra e ir Cristo al frente de la iglesia y sin embargo no ser del agrado del Señor. Esto es lo que me está diciendo el texto. ¿Por qué desagradó Israel al Señor? Pablo nos lo dice en los versículos 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí está la razón del desagrado. Ellos fueron bautizados, comían la comida espiritual que Dios les daba y Cristo los guiaba. Pero su mente regresaba constantemente a la codicia, a la idolatría, a la fornicación, a la queja contra Dios y a la murmuración. Esta fue la clave de su perdición. Así como el perro vuelve a su vómito, regresaban a sus viejas prácticas. Algunos de ellos se arrepintieron y además corrigieron, pero la mayoría no, como nos lo dice el mismo apóstol Pablo. Esto nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar y a limpiarnos de toda maldad. Pero si se persiste en el pecado, dicen las Escrituras, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Por ello, Pablo también nos da una advertencia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, y además en el versículo 11 lo repite, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra ejemplo que se traduce en estos dos versículos es tipos. Pablo quiere decirnos que esto que le pasó al pueblo nos pasará a nosotros también, y que si respondemos de la misma manera que lo hizo Israel, el resultado para nosotros será el mismo. Esta es la amonestación, mi querido hermano. Si hay algún pecado conocido que te domina y cada vez que aparece esa tentación cedes al mal, tu mente está en peligro y por lo tanto tu salvación. Los viejos hábitos de pensamiento y de sentimiento siempre vuelven porque Satanás intenta una y otra vez controlar la mente y someterla bajo su poder. Si tu mente, que ha sido liberada, cede cuando Satanás llama a la puerta, le estarás devolviendo el dominio al enemigo. Y si esto es recurrente y no se vence, entonces, mis hermanos, estaremos perdidos, como le pasó a esa mayoría en el desierto. Porque, dice Testimonios para los Ministros, Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida,
bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Cómo estar bajo ese control del Espíritu de Dios en forma decidida? Pablo nos da un consejo en los versículos 12 al 14. Vamos a decirlo en 3 expresiones. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, y con la prueba viene la salida. Y en tercer lugar, huye. Cristo te ofrece la misma experiencia espiritual que al pueblo de Israel. Al conectar con la palabra de Dios, tienes el conocimiento de lo que Dios espera que tú hagas ante la tentación. Y por el Espíritu tienes la fuerza para vencer. Pero a ti te toca mirar, te toca vigilar, decidir no caer y huir. ¿Hacia dónde huir? Hay un texto del profeta Isaías que me da gran esperanza para estos casos. Nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento corre hacia ti. Así se completa la eficacia de la palabra estudiada. Mi querido hermano, la palabra de Dios y el Espíritu fueron derramados en abundancia para ayudar al pueblo en su salvación. Pero ellos decidieron permanecer en sus pecados. Y el resultado de esa decisión fue su destrucción. Contigo y conmigo no será distinto. La diferencia la marcará tu decisión. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solo fuerza, sino sabiduría. Se les impartirá poder para obedecer y servir según lo prometió Cristo, nos dice el deseado de todas las gentes. Por ello, mi querido hermano, si hoy eres consciente del dominio del mal en tu vida por algún pecado persistente, yo te invito a huir a Cristo. Él te dará no solo sabiduría, sino fuerza para vencer. La palabra completará su eficacia. Por lo tanto, conéctate a Él, la fuente de poder para vencer, y vive. Que el Señor os bendiga.